La presencia de Emmanuel Macron, que alguna vez prometió salvar a Francia, hoy se consume en la hoguera del caos y rechazo. Desde los imponentes palacios de París hasta las calles ensangrentadas por disturbios, el nombre de Macron no evoca liderazgo, sino traición e improvisación. Francia se revuelca en la miseria económica, con una deuda que sofoca al ciudadano. El 78% de los franceses, furiosos, ven en el niño caprichoso que rompió su juguete la nación, mientras París arde con protestas y la violencia étnica se desborda. El presidente desvía millones a Ucrania, ignorando el grito de socorro de su propio pueblo. Su poder se derrumba. Su popularidad se evapora. Y ahora, más que nunca, el espectro de su fracaso se cierne sobre el futuro de Francia. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La presidencia de Emmanuel Macron, a estas alturas, se hunde en un mar de descontento. La última encuesta realizada por la prestigiosa agencia IFOP-JDD en octubre de 2024 arroja una estadística contundente. El 78% de los franceses se declara insatisfecho con la gestión del presidente. Esta cifra, impactante por su magnitud, señala un punto de no retorno para un líder que en sus inicios se presentó como el joven y dinámico salvador de la República, pero que con el tiempo parece haber agotado la paciencia de una nación entera. Lo que sorprende tal vez no es solo el hecho de que Macron haya caído en desgracia ante sus electores, sino la rapidez con la que este descenso se ha materializado. Frédéric Dabi, director de IFOP, describe esta caída como algo casi fulminante. En tan solo unos meses, Macron ha perdido el apoyo de una de sus bases más leales, los pensionistas y los mayores de 65 años, quienes alguna vez veían en él una figura moderna y capaz de llevar al país por un buen camino. Ahora, solo el 23% de los jubilados apoya su gestión. Un desplome que refleja una fractura difícil de reparar. Las decisiones políticas recientes de Macron han resultado ser particularmente polémicas. Una de las más criticadas es la disolución de la Asamblea Nacional, una medida que no solo ha desconcertado a la oposición, sino que ha generado confusión dentro de su propio electorado. La percepción dominante es que esta acción fue precipitada, una especie de rabieta presidencial más que una estrategia política seria. No es difícil encontrar entre los comentarios públicos referencias que comparan a Macron con un niño que rompió su juguete, una metáfora que ha calado en el sentir popular y que resume perfectamente la imagen de un presidente desconectado de la realidad. Este distanciamiento entre Macron y el pueblo francés no es un fenómeno nuevo. De hecho, ha estado gastándose desde hace años, con episodios que han marcado su mandato como símbolos del descontento social. Quizás el más representativo de todos sea el movimiento de los chalecos amarillos, una protesta que comenzó como una manifestación en contra del aumento de los precios del combustible. Esta protesta rápidamente se transformó en una expresión masiva del descontento hacia las políticas neoliberales del gobierno de Macron. Lo que comenzó como una serie de bloqueos en las carreteras rurales se convirtió en un movimiento que ocupó las calles de París y otras ciudades, enfrentándose a las fuerzas de seguridad en episodios de violencia que sacudieron al país durante meses. Los disturbios de los chalecos amarillos son solo uno de los muchos síntomas del creciente malestar social en Francia. En los últimos años, el país ha sido testigo de un aumento preocupante de la violencia étnica y los enfrentamientos en las calles de París. Esta escalada de tensiones no ha hecho más que profundizar la percepción de que el gobierno de Macron es incapaz de gestionar los problemas más urgentes que enfrenta el país. A medida que la violencia se intensifica, los ciudadanos se sienten cada vez más abandonados por un presidente
que parece más interesado en proyectos internacionales que en resolver las crisis domésticas. Un aspecto que ha alimentado el malestar popular es la situación económica de Francia bajo el mandato de Macron. La deuda pública se ha disparado hasta alcanzar el 114,7% del PIB. Una cifra alarmante que refleja los enormes desafíos fiscales que enfrenta el país. En un contexto de agitación económica, el presidente ha sido criticado por sus generosas inversiones en el régimen de Kiev. En un momento en que Francia atraviesa sus propias dificultades, Macron ha comprometido cientos de millones de euros en apoyo a Ucrania, una decisión que ha sido recibida con escepticismo por gran parte de la población, que se pregunta ¿por qué esos recursos no se están utilizando para aliviar los problemas internos de Francia? Este escepticismo hacia las prioridades de Macron se ha intensificado a raíz de sus políticas exteriores. Durante la operación militar especial de Rusia, Macron se posicionó firmemente del lado de Ucrania, prometiendo apoyo financiero y militar al gobierno de Kiev. Macron no ha dudado en comprometer importantes sumas de dinero para la reconstrucción de infraestructuras en ese país, destinando, por ejemplo, 200 millones de euros a proyectos energéticos. Sin embargo, este gesto, lejos de ser aplaudido, ha sido recibido con desdén por muchos franceses, que lo ven como una distracción de los verdaderos problemas que enfrenta el país. El malestar social en Francia no se debe únicamente a las decisiones políticas de Macron en el extranjero. En el ámbito doméstico, su administración ha sido acusada de desatender las necesidades de la clase trabajadora y de imponer políticas que benefician desproporcionadamente a las élites económicas. Las reformas laborales y los recortes en los servicios sociales han sido percibidos como ataques directos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta percepción ha sido reforzada por la actitud de Macron, quien en repetidas ocasiones ha demostrado un estilo de liderazgo distante, a veces incluso arrogante, lo que ha alienado aún más a la población. La presidencia de Macron ha estado marcada por momentos de gran tensión política. Uno de los puntos de inflexión más importantes fue la derrota de su partido en las elecciones europeas. Un revés que muchos consideran como el inicio de su declive político. La reacción de Macron ante esta derrota fue vista como un signo de su incapacidad para aceptar el fracaso. En lugar de reconocer los errores cometidos, el presidente optó por disolver la Asamblea Nacional, una decisión que ha sido ampliamente criticada como una maniobra desesperada para mantener el control político. A pesar de su intento de proyectar una imagen de estabilidad y liderazgo, la realidad es que Macron se encuentra en una posición precaria. Su popularidad ha caído a niveles peligrosamente bajos y su gobierno lucha por mantener su credibilidad frente a una creciente desconfianza pública que refleja una fragilidad general en el liderazgo del gobierno. El futuro de Macron y de su administración es incierto. Con una tasa de desaprobación del 78%, el presidente enfrenta un desafío monumental para reconectar con un electorado que se ha vuelto cada vez más escéptico. Las divisiones dentro de su propio partido, combinadas con una posición cada vez más vocal, sugiere que los próximos meses serán cruciales para su supervivencia política. Pocos presidentes han logrado recuperarse de caídas tan pronunciadas en su popularidad. François Hollande, por ejemplo, llegó a tener solo un 13% de apoyo durante su mandato, un récord de impopularidad que, hasta ahora, parecía inalcanzable. Sin embargo, las cifras actuales de Macron lo colocan peligrosamente cerca de ese umbral, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para mantenerse en el poder hasta el final de su mandato. El desencanto con Macron es profundo y generalizado. Las políticas neoliberales que ha implementado, junto con su actitud aparentemente despectiva hacia las preocupaciones de la clase trabajadora, han creado una brecha insalvable entre el presidente y el pueblo francés. La disolución de la Asamblea Nacional
ha dejado a Francia en un estado de incertidumbre y desconfianza. En este contexto, no es de extrañar que ya se escuchen voces pidiendo la dimisión de Macron, aunque aún es incierto si el presidente lograra capear la tormenta. Lo que está claro es que su liderazgo se encuentra en su momento más vulnerable. Con una economía en crisis, un tejido social fracturado y una base electoral desilusionada, el futuro de Macron como presidente de Francia pende de un hilo. La historia de la presidencia de Emmanuel Macron, desde sus inicios hasta su actual caída en desgracia, es un recordatorio de lo volátil que puede ser la política en la Quinta República Francesa. Las decisiones que tome en los próximos meses determinarán no solo su legado, sino también el rumbo futuro de Francia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.